número 9 de eh, Teología Sistemática, curso 2 con el tema continuamos con el tema de la Cristología y el orden de salvación. Entonces vamos a continuar con nuestro tema todavía sobre Cristología. Y una de las cosas que actualmente entran en consideración es que se han despertado mucho los estudios acerca por supuesto, del ámbito de la Cristología, pero ha habido mucho interés en encontrar y enfocar, y con esto obviamente haciendo una distinción entre el lugar que tuvo el Jesús histórico y después el Cristo de la fe. Con esto quiero señalar que la cristología moderna ha entrado más o menos desde hace unos dos siglos que comenzaron los estudios acerca del Jesús histórico y se ha, bueno, por un lado, ¿por qué se ha despertado todo esto? En una de las sesiones que nosotros tuvimos consideramos que cómo una argumentación en cuanto a las dos naturalezas de Jesús, la parte humana y la parte divina. Y presentamos un cuadro en donde cómo este balance o esta consideración acerca de las dos naturalezas de Jesús se ha venido moviendo de diferente manera a lo largo de los siglos. Y cómo en la teología moderna se ha puesto a veces más énfasis en la parte humana que en la parte divina. No ha desaparecido la doctrina como tal, no ha desaparecido, por supuesto, en la visión más tradicional se siguen conservando ambas, digamos, la doctrina fundamental de que hay una unión de esas dos naturalezas, la parte humana y la parte divina, y esta unión es lo que constituye no solo a la persona de Jesús, sino también fundamenta toda su misión, pues sí, sus intenciones de salvación. Solamente que ya dentro de esta gran corriente que ha venido y tomando fuerza en los últimos tiempos en el ámbito de la cristología, se ha querido separar por cuestiones de análisis, por cuestiones de método, se ha querido separar la parte divina y la parte humana, pero la parte humana referida al Jesús histórico y la parte divina referida al Cristo de la fe. ¿Por qué esta intención? Bueno, porque ha habido mucho interés en descubrir, porque los evangelios nos muestran a la persona de Jesucristo ya en términos perfectamente integrados, ¿no? Es el Jesús hombre, pero también es el Jesús divino. Entonces, el mensaje evangélico lo podemos también ver a través de las cartas. De hecho, toda la estructura del Nuevo Testamento nos presenta a esa persona de Jesús perfectamente integrada en ambas naturalezas. Ahora, repito, por cuestión de métodos se ha querido separar ambas cosas y a la parte humana ha habido mucha investigación al respecto y se ha dado en llamar a esa parte, a ese tipo de análisis metódico, llamar el Cristo, el Jesús histórico, ¿no? Y esto ha resultado, es muy interesante, ha enriquecido mucho la reflexión acerca de la cristología, pero también ha tenido sus partes extremas. Entonces, hoy vamos a considerar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque lo vamos a encontrar en estudios actuales, vamos a encontrar mucho esta diferencia que hay entre un análisis de la persona de Jesús, pero en estos términos, ¿no? La parte del Jesús histórico y por otra parte el aspecto del Cristo de la fe. Ahora, se dice en los estudios actuales que
la manera que prevaleció para la iglesia, en la iglesia, según el testimonio de los escritos, la iglesia pasa por una transición en esa reflexión que tienen los primeros cristianos acerca de la persona de Jesús, pasan por una transición de, de, de entendimiento sobre Jesucristo que va corriendo o que se va moviendo en este caso de la parte humana de Jesucristo, su nacimiento, todos aquellos aspectos que sitúan a Jesucristo en el ámbito, en la, pues sí, en el ámbito histórico, en el ámbito de la vida, pues toda la vida terrenal que él tuvo. Y y cómo esa transición, cómo ese movimiento se va moviendo, dijéramos, de una comprensión meramente humana y termina con una declaración, que esto lo encontramos en Mateo 16 con la declaración del apóstol Pedro, en donde Jesús preguntando quién dice la gente que soy yo. Esa es una pregunta cristológica muy esencial, muy profunda. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ese, esa interrogante la resuelven los evangelios, esa interrogante la resuelve la doctrina cristiana transmitida en las cartas, porque esa pregunta de ¿quién dice la gente que soy yo? Va a constituir todo el fundamento de la fe cristiana, ¿no? Que por una parte, reconociendo todos aquellos elementos y aspectos humanos, pero también reconociendo lo que prevaleció y lo que se constituyó en el querigma, en el anuncio eh, primigenio, en el anuncio original de la iglesia, de que ese Cristo a quien, y lo dice el texto, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha levantado y le ha hecho Señor y Salvador. Entonces, pero este movimiento, esta transición que va de la comprensión de Jesús de lo meramente humano a el reconocimiento y el establecimiento de su divinidad, es un proceso por el que pasó la primera iglesia, los primeros cristianos, que se puede ver allí en los documentos, en los evangelios, en las cartas, pero es un proceso muy interesante porque efectivamente hay aspectos que nos muestran al Jesús que se movió, caminó por aquellas tierras, que convivió con la gente común, siendo él también de toda esta condición de lo humano. Y por eso es que esta visión o digamos, rescate de la parte humana de Jesús ha traído, repito, todo un enriquecimiento para la reflexión actual, la reflexión teológica actual acerca de la persona de Jesús. Entonces, sí es bastante interesante atender por cuestiones de estudio, por cuestiones de análisis, es bastante interesante separar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Hablamos del Cristo de la fe como toda aquella construcción doctrinal que ya existe y lo muestran los documentos paulinos porque, digamos, la salvación de manera completa se tiene que sostenerse también en esa columna de la divinidad de Jesús. Pero tenemos evidencia ya en cartas como Colosenses y como Efesios, en donde este Cristo de la fe es ya toda una construcción totalmente divinizada del Jesús histórico. Entonces es importante y no porque hablemos de dos cosas contrapuestas, o sea, no son dos cosas contrapuestas, sino que vienen a ser parte de esta comprensión que tiene la Iglesia
que poco a poco va elaborando la iglesia y reflejándola en los escritos hasta que tenemos ya el cuadro completo de las dos naturalezas de Jesús y de la vinculación que éstas tienen para poder ejecutar el plan de salvación. Entonces, hay autores actualmente que enfatizan y han hecho un rescate muy fundamental acerca del Jesús histórico, y lo interesante de todo esto es que impacta la ética cristiana actual. Por eso la ética cristiana que se maneja hoy día en los ámbitos de estudio es una ética cristiana que es muy desafiante porque invita a una involucración, pues sí, a una participación directa en el contexto de nuestra realidad presente. Y eso solamente pudo efectuarse, pudo tener una proyección solamente desde esa parte del Jesús histórico, porque el Cristo de la fe, es decir, el Cristo divinizado, se había convertido en la figura principal, es decir, a lo largo de los siglos, la Iglesia había enfatizado, y creo que esto también de cierta manera nos toca a nosotros como grupo creyente, como Iglesia creyente, que a lo largo de los siglos, el elemento que más se ha enfatizado a lo largo del tiempo es la parte divina de Jesús. Por eso es que la experiencia religiosa gira más en torno a la parte divina de Jesús que a la parte humana de Jesús. Entonces, esto a lo mejor nos hemos acostumbrado a ello, pero a fin de cuentas ha traído un desbalance con la parte humana, es decir, con el Jesús histórico. Este, pero es importante tener ambas cosas, y es importante visualizar ambas cosas, de que se trata de un desarrollo. eh, Esto ya está más que demostrado, ha sido un desarrollo. La cristología o el tema de Jesucristo ha sido un desarrollo en la cual la iglesia ha podido tener esta reflexión continua acerca de la persona de Jesús, y por lo tanto de su obra o el impacto de su obra. Muy bien, ahora tengo esta parte que complementa lo que ya comenzamos a señalar, que hay un proceso en nuestra comprensión acerca de la fe, ¿no? Y en esta diapositiva dice el proceso en la configuración de nuestras creencias. Nuestras creencias, y creo que es algo que tenemos que tener, estar muy conscientes de que la doctrina siempre es el resultado de un proceso. No es que Jesús haya llegado con un libro de doctrina y haya dicho, bueno, ahora este libro de doctrina ya va a ser la norma para ustedes. O sea, realmente no existe eso. Lo que tenemos es que los diferentes libros que integran nuestro Nuevo Testamento, al igual que los libros que constituyeron el Antiguo Testamento, todos han tenido su propio proceso, no solo en escritura, en composición, en participación de diferentes autores, sino que en el fondo, y eso es lo que quiero mostrar esa diapositiva, que en el fondo ha habido y existe un proceso en cómo se van armando, cómo se van configurando nuestras creencias. Y como nuestro tema central es la cristología, entonces, ¿cómo se ha ido configurando esa cristología para nosotros? Tenemos este proceso mostrado aquí de manera sintética en estas tres, pudiéramos decir, etapas. Vamos a ir abundando en esto para que quede claro.
Nuestros escritos, se dice que el primer documento, yo sé que cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento ya pensamos en esa estructura que actualmente tenemos, es decir, los evangelios, el libro de los Hechos como conexión, luego las cartas paulinas, luego las escritos, las cartas pastorales y también los escritos juaninos o los escritos que se atribuyen a Juan el Evangelista. Eh, Nosotros ya pensamos de esa manera. Pero si pudiéramos retroceder en el tiempo y llegar a esos primeros momentos de, de cuando se estuvieron generando los primeros escritos, encontraríamos, y los especialistas han encontrado que el primer documento en escribirse de, de toda los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento, el primero de esos escritos fue la primera carta a los tesalonicenses, alrededor del año 49. Entonces, si Jesús realiza su ministerio más o menos entre el 30 y el 33 aproximadamente, entonces, de ese tiempo, entre el 30 y el 33 al 49, vemos que sí transcurren algunos años, transcurre un cierto periodo en el que todavía no existen documentos escritos acerca de la existencia de Jesús y de su mensaje. Entonces, más o menos se sitúa más o menos en el año 49, la primera carta a los tesalonicenses, y tradicionalmente, el primer evangelio que en escribirse es Marcos, por supuesto. Marcos es el primer evangelio en aparecer, y tradicionalmente se había situado a Marcos alrededor del año 51. Hay nuevos estudios que dicen que Marcos sería un evangelio en escribirse tal vez en una fecha más temprana. Y si tradicionalmente se había fijado Marcos alrededor del 51 después de Cristo, digo, bueno, más bien, pero del primer siglo, en el año 51 del primer siglo, hay estudios que incluso trasladan a Marcos alrededor del 44, lo cual, si eso es así, entonces, además de la primera carta en escribirse, que sería primera a los tesalonicenses, entonces resultaría que si Marcos se puede situar en el 44, incluso hay quienes lo sitúan un poquito antes, por cuestiones de algunas referencias de contenido que Marcos tiene, pero el Evangelio de Marcos se convertiría o sería reconocido como el primer escrito cristiano de los 27 libros que ahí se contienen. Pero, sea que incluso aunque fijemos a Marcos en el 44, de todas maneras, del 33 al 44 son un poquito más de 10 años, quiere decir. ¿Y qué pasa en esos 10 años? ¿O qué pasa en esos 10 o 20 años que hay entre el evento en sí, es decir, la existencia concreta de Jesucristo en la tierra, su predicación, sus acciones, sus milagros, su ministerio, todo eso? Qué hay entre el evento en sí y, y el momento en que se plasman los primeros escritos? Bueno, por eso es que esta parte es muy importante de considerar, porque nos muestra que realmente hay un proceso y hubo un proceso en la configuración de las creencias y por lo tanto en la configuración de cómo se interpretó la vida de Jesús y sus enseñanzas y su misión y todo eso. Entonces, por eso el recuadro en verde, que es el que comienza, es el que, con el que se comienza, contiene Jesús el Mesías, el evento en sí.
quiere decir que es un evento al cual nosotros tenemos acceso, los creyentes actuales, tenemos acceso solamente a través de los documentos. O sea, nuestra manera de llegar, de transportarnos para conocer ese evento es a través de los escritos. Los escritos que ya están ahí, que ya incluso están estructurados, una primera sección de evangelios, el libro de los hechos, una sección de cartas, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra manera de acercarnos al evento, hay un autor en hermenéutica que se llama Severino Croato, y Severino Croato dice que el evento en sí ya quedó perdido en el tiempo. Lo que tenemos son las interpretaciones del evento. Entonces, él cuando habla de los evangelios, porque los evangelios son el tipo de literatura que trata de recoger o de hacer acopio de todas esas evidencias del evento, entiéndase el evento como Jesús histórico y su predicación. Entonces, Severino Croato dice que el evento en sí quedó alejado de nosotros, quedó separado de nosotros, de los lectores posteriores, y solamente tenemos acceso a ese evento a través de los escritos, pero los escritos hermenéuticamente ya son una interpretación del evento. Es como cuando nosotros, por poner un ejemplo, es como cuando nosotros estamos salimos de casa y vamos hacia el lugar donde tenemos que llegar, que puede ser el trabajo, la escuela, el lugar a donde tenemos que llegar. Y de pronto paramos en un cruce, porque hay un semáforo, o simplemente porque en los cruces, aunque no haya un semáforo, hay que respetar un orden para el paso de los demás vehículos. Entonces, y de pronto sucede un accidente. Entonces, ese accidente que sucede va a tener diferentes, vamos, si nosotros lo presenciamos, nosotros vamos a dar nuestra versión de lo que pasó allí. Porque una vez que pasa el evento, en lo que se reporta el accidente, en lo que quizá es posible que si esas fueron la situación, que llegue una ambulancia, que llegue la policía a hacer la indagatoria correspondiente. En lo que todo eso sucede, hay un proceso de comprensión sobre el evento. Si ya transcurrieron, en el caso de cuando ocurren accidentes acá en México, que tiene que llegar el seguro tarda entre una o 2 horas en llegar. Y le dice, el seguro le dice a uno, le pregunta a uno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? El evento ya sucedió, ya aconteció, el evento ya quedó en el tiempo. Entonces ahora la persona del seguro nos pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Escriba aquí qué fue lo que pasó. A lo mejor nosotros fuimos afectados también en ese accidente. A lo mejor a veces resultan así, ¿no? Entonces, la persona del seguro pregunta, ¿cuál es la interpretación del evento? Dime qué pasó. Entonces nosotros empezamos a contar lo que para nosotros es el significado de ese evento. Ah, pues es que la persona, un vehículo sí se detuvo, el otro no quiso detenerse, y cuando era su obligación detenerse y no lo hizo, el otro arrancó y entonces hubo ahí el impacto. Entonces empezamos a narrar, empezamos a contar lo que es nuestra interpretación del evento. Bueno, los escritos, los evangelios, las cartas son una interpretación del evento. O sea, el evento ya sucedió, ya quedó allí, y ahora lo que tenemos es la interpretación del evento, y nosotros, los lectores actuales, cuando vamos a los evangelios, cuando vamos a las cartas y hacemos todo nuestro estudio, nuestra revisión,
tenemos acceso al evento, pero solo por la interpretación de los escritores. Entonces, por eso es que es muy importante tener presentes esta parte de cómo se van configurando nuestras creencias. Entonces, tenemos el evento en sí. El evento en sí es Jesús el Mesías, es aquella persona, aquel individuo, aquel ser humano que nació en aquella región, que tuvo unos padres, que tuvo hermanos, que se crió pues sí, tuvo su desarrollo y crecimiento en cierta región y que empezó a llevar una vida y tomó un determinado determinadas acciones porque tenía una participación especial. Pero ¿cómo sabemos todo eso? Por los escritos, porque los escritos ya son, como bien dice aquí, los escritos, entiéndase, todos los 27 libros, porque los 27 libros tienen la misma temática, explicar a Jesucristo y a su obra. Entonces, los escritos vienen a hacer esa interpretación del evento. Entonces, por eso es que los estudios acerca del Jesús histórico se trata de ver, eh, aunque haya relatos de milagros, aunque haya relatos y diálogos acerca de la naturaleza divina de Jesús y todo eso, la búsqueda del Jesús histórico en los escritos es tratar de ver que de toda esa composición que hizo Marcos, que hizo Mateo, que hizo Lucas, Juan, de lo cual habló Pablo, habló el apóstol Pedro, de lo que se trata es de todo ese material que hay ahí, que ese material ya es una interpretación, de toda esa interpretación vamos a diseccionar, vamos a distinguir, vamos a discernir qué es, dónde está el Jesús histórico. Y entonces es lo que se ha hecho en los estudios de cristología, de la cristología moderna, se tiene ese interés de descubrir al Jesús histórico en medio de toda esa interpretación teológica que ya hay acerca del evento, ¿no? Que ya hay acerca, y los escritos son interpretaciones teológicas sobre el evento. Entonces, para completar este proceso, entonces, tenemos lo que es el evento en sí, al cual solo tenemos acceso a través de los escritos, y los escritos son interpretaciones teológicas sobre el evento. Y después viene lo que prácticamente constituiría lo que es la creencia en sí. Y aquí viene como, como reflejado como la doctrina, es decir, lo que ya pensamos que el evento significa. Lo que el evento significa es esto. Por eso tenemos que bautizarnos, por eso tenemos que constituir una comunidad, por eso tenemos que hacer un culto, por eso tenemos que guardar estos mandamientos, en fin. La doctrina representa las creencias que se forman a partir de la interpretación del evento. Entonces, la doctrina también nos sirve para transmitir el evento, ¿no? Es decir, porque decíamos que con respecto a la persona de Jesús, ya queda establecido a través de los concilios primero del credo del concilio de Nicea y después de Constantinopla, ya queda establecida cómo quedan y cómo deben entenderse las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana. Es decir, esa transmisión de las creencias ya es como se convierte en un legado
que las siguientes generaciones de cristianos tienen que creer. Ya no discutir, ya no tienen que volver a tener un concilio para resolver si era totalmente divino, si era totalmente humano, o todas aquellas discusiones que vimos en una de las sesiones en donde se explicaba a Jesús de diferente manera, ¿no? Entonces, la doctrina ya constituye la parte final de este proceso, porque ya es la elaboración de las creencias que ya no se discuten, es simplemente ya esta elaboración de las creencias se transmiten para que las siguientes generaciones de cristianos ya trabajen sobre eso, ya tengan este fundamento de la fe. Por eso es que es muy importante que nosotros como estudiantes tengamos esto en consideración. Los escritos que hoy ya vemos que a lo mejor nos gusta mucho predicar sobre el Evangelio de Juan, o nos gusta mucho, a lo mejor esto es muy variable, a lo mejor nos gusta mucho el Apocalipsis, o las cartas, alguna de las cartas de Pablo, como Romanos o Gálatas, y entonces ya predicamos, enseñamos y transmitimos, pero porque ya hubo todo este proceso. O sea, este proceso se da y lo tenemos ahí en el fondo de la composición de los 27 libros que hoy constituyen nuestro Nuevo Testamento, pero que en el fondo, insistimos, tiene este desarrollo, tiene este proceso, tiene esta configuración. Y es muy importante que nosotros lo visualicemos así, porque incluso también esto nos muestra por qué existen 4 evangelios. Bueno, de hecho, la verdad es que había más escritos con este mismo contenido. Hay escritos que incluso quedaron fuera, ¿no? Hay otros evangelios, y si ustedes nada más por curiosidad se meten en el buscador, en cualquier plataforma que ustedes, de búsqueda que ustedes prefieran, y ponen ahí evangelios apócrifos, entendiendo que los evangelios apócrifos son aquellos escritos que ya no quedaron en el canon, que no fueron admitidos en el canon, porque hubo ciertos parámetros que determinaron qué tipo de escritos sí podían entrar y quedar y constituir el canon del Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes buscan ahí evangelios apócrifos o cartas no canónicas, cartas que escritos, incluso nosotros tenemos Primera y Segunda de Corintios, pero hay estudios que dicen que no fueron las únicas cartas que recibió esa iglesia, sino hubo más cartas, pero que esas cartas tanto no hay una evidencia concreta de que hubo estos materiales, este, pero sí hay esa suposición de que hubo otras cartas que se perdieron y se perdieron y ya no, o a lo mejor fragmentos de esas cartas que luego se retocaron, pero que en los estudios, en el análisis, había sido ya un material tan retocado, tan reelaborado, que ya no era propiamente atribuible al escritor original. Entonces, por eso se prefirió que no estuvieran incluidas en el canon. Ya les mencioné que escritos que les costó mucho trabajo entrar al canon fue el Evangelio de Juan y la carta a los Hebreos, pero también hay otras cartas como Efesios y Colosenses que también tuvieron sus problemas para ingresar y pertenecer al canon del Nuevo Testamento, porque realmente todo esto en el primer siglo, todo esto fue un proceso muy complicado.
Entonces, la verdad es que no fue fácil, pero finalmente quedaron, es mi convicción, que aunque hubo más evangelios, aunque hubo más cartas, incluso aunque hubo más de un apocalipsis, me parece que la manera en cómo quedó configurado el Nuevo Testamento, porque tenemos que conceder, por supuesto que hay una intervención de Dios y de su Espíritu, entonces la manera en cómo quedó configurado, 27 libros, 4 evangelios, 4 versiones sobre un mismo evento, este, la manera en cómo quedó configurada es suficiente como para tener, perdón, como para tener una visión completa sobre el evento, sobre Jesucristo y sobre su mensaje. Entonces, gracias a Dios que tenemos eso, y con eso es suficiente para los propósitos que Dios desea, es decir, la salvación del ser humano. Para eso son suficientes los libros que tenemos y que hoy componen el Nuevo Testamento. Pero hubo este proceso. Este proceso, hay un evento, luego viene la interpretación del evento y luego viene la transmisión del evento. Y así es como se forman nuestras creencias. Muy bien. Entonces, eh, ha habido esta parte del Jesús histórico, ha despertado también varios enfoques, varias consideraciones acerca de la persona de Jesús. Porque esta búsqueda, repito, que ha habido sobre el Jesús histórico desde sus primeros inicios, hace más de 150 años, esos primeras afirmaciones de quién era, quién fue ese personaje histórico que se movió y que revolucionó su tiempo y ha revolucionado la historia misma, porque el surgimiento del cristianismo es una gran revolución en el mundo. Y todo comenzó precisamente con la aparición de el Jesús histórico, o de aquel ser humano que vivió y murió en ese periodo del primer siglo. Entonces, hay estas preguntas que son las que se van moviendo en la reflexión actual. Tenemos varios enfoques y varias maneras de contestar esa interrogante de quién es Jesús. Repetimos, como cristianos, nosotros doctrinalmente seguimos conservando la esencia tradicional de la doctrina, en donde para nosotros es clarísimo que Jesucristo conserva o debe ser reconocido, Jesucristo debe ser reconocido en esa doble naturaleza que tiene, es decir, totalmente humano, pero también totalmente divino. Eso es algo que ha permanecido como parte esencial de la fe cristiana al paso de los siglos. Pero, además de eso, ha habido otros enfoques. Es como en los primeros siglos que vimos las diferentes herejías que había sobre Jesucristo. Bueno, hoy también hay diferentes enfoques y consideraciones acerca de la persona de Jesús, y están ahí. Y no les vamos a tener miedo, ni mucho menos, sino simplemente analizar que hay enfoques también que tratan de responder a esta gran interrogante, porque la interrogante que le hiciera Jesús a sus discípulos en su momento, ¿quién dice la gente que soy yo?, no se ha cerrado. Y tan no se ha cerrado que actualmente, repetimos, hay otras maneras de responder. Muy bien. Entonces, dice aquí, esta diapositiva, el prisma de la cristología moderna. El prisma, ¿qué hace un prisma? Un prisma es, el prisma, vamos a decir que
decodifica la luz, presenta una diversidad de colores, porque hay una diversidad de opiniones y de enfoques actualmente. Entonces, eso es como algo prismático, o sea, tenemos una sola fuente, que en este caso es la persona de Jesús, pero esa sola fuente, ¿cómo se eh, explica hoy día? Bueno, tenemos aquí, hemos recogido aquí varias enfoques, quizá de los más representativos, y por ejemplo tenemos los siguientes, a comentarnos. Dice, para el caso de Albert Schweitzer, que fue un médico, teólogo y filósofo franco-alemán, él identificaba a Jesús como un profeta del tipo apocalíptico. Dice, Jesús es un judío apocalíptico convencido de que su generación experimentaría el fin del mundo. Y en esta visión, lo que hace Albert Schweitzer es recoger aquellas palabras, aquel mensaje, aquellos códigos que para él fueron fueron emitidos e identifican al Jesús histórico, al personaje histórico, ¿no? Entonces, él se fija en pasajes como cuando Jesús, hay una sección apocalíptica en Marcos, en Mateo, que son muy, muy evidentes, y cuando le preguntan a Jesucristo, bueno, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo, de tu retorno y del fin del mundo? Es esa parte apocalíptica en los contenidos del mensaje de fe, del mensaje cristiano, constituye parte de toda el contenido, ¿no? Es también una parte importante. Entonces, cuando en la evidencia de los evangelios le preguntan a Jesús, Jesús contesta, dice, bueno, vendrán guerras y rumores de guerras y vendrá esto y aquello, todas aquellas imágenes que son propias de una visión apocalíptica. Dice, pero os digo que no pasará esta generación y que estas cosas no sean cumplidas. Entonces, Albert Schweitzer empieza a identificar dentro de los discursos que están ahí contenidos, cuáles de esas palabras hacen referencia a una realización, en este caso dentro de la generación de Jesús, del tiempo generacional de Jesús, cuáles de esas palabras están asociadas a esta convicción de que el mundo se va a acabar, ¿no? De hecho, efectivamente hay una convicción, también se puede ver en Pablo, en sus inicios apostólicos. Pablo también tiene esa convicción de que en su generación se va a cumplir la plenitud del reino. Entonces, esta parte de considerar a Jesús como un profeta del tipo apocalíptico es una forma en la que este teólogo identifica o la parte eh, particular, la parte distintiva que él identifica en Jesús. Pero no es el único enfoque. Tenemos otros, por ejemplo, el segundo dice Marcus Borg es un teólogo norteamericano y él identifica a Jesús como un sanador de personalidad carismática. Dice, Jesús es un místico que desea comunicar a sus semejantes la vitalidad del Espíritu de Dios. Es decir, este enfoque que se hace sobre Jesucristo como un sanador, esto ya había sido observado en la parte de
en la parte de los milagros de Jesús, sobre todo en aquellos milagros que tienen que ver con sanidades, se había identificado a Jesús como un taumaturgo, es decir, como un hacedor de milagros. Pero si vemos la evidencia escritural, Jesucristo no es el único obrador de milagros de sanidad, porque recuerden ustedes que hay registros en el Antiguo Testamento de personajes como Elías, como Eliseo, que también tienen esta vitalidad en ellos por la asistencia del Espíritu, ya tienen esta vitalidad en ellos para obrar, en este caso, resucitaciones, como es en el caso de Elías y de Eliseo, este, y que, bueno, por eso decimos que Jesucristo no es el único sanador que aparece en la evidencia escritural, pero para Marcus Borg es el elemento que más destaca, ¿no? Para Marcus Borg, el elemento que más destaca sobre Jesús es esa personalidad carismática. ¿Por qué? Porque una personalidad carismático en el sentido de que él posee de una manera especial, de una manera extraordinaria. Jesús posee esta vitalidad del Espíritu de Dios, y por eso al poseer esta vitalidad del Espíritu de Dios es lo que hace que él obre aquellas sanidades hayan quedado registradas ahí. Pero entonces lo ve en estos términos. Marcus Borg ve a Jesús en estos términos. Muy bien. Qué dice otro teólogo, Crossan, un teólogo católico irlandés norteamericano? Crossan dice que Jesucristo es básicamente un promulgador de la filosofía cínica. Eh, Como pueden ustedes ver, hay quien se ubica en las cuestiones del discurso, hay autores o teólogos que se ubican en la cuestión de sus acciones, y en el caso de Crozan se va, eh, se va a ubicar en la parte de las palabras, de las enseñanzas de Jesús. Y dice que él, en este caso, este teólogo católico identifica a Jesús como un representante de la filosofía cínica. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la filosofía cínica? Bueno, la filosofía de los cínicos, que lo tenemos obviamente en el siglo segundo antes de Cristo, ¿qué decía la filosofía cínica? La filosofía cínica trataba de ubicarse en la consideración de que todo es temporal, es decir, el afán de las riquezas, el afán de lo material, el afán de los apetitos eh, egoístas de las personas, esos son no esenciales. Entonces, la filosofía cínica trata de ubicarse qué es lo esencial para el ser humano. Bueno, no es lo material, no es lo pasajero, no es lo frívolo, sino son otro tipo de cosas esenciales, como el autocontrol, el cuidado de las virtudes, en fin, todo eso, ¿no? Y por eso en las enseñanzas de Jesús tenemos cuestiones como no os preocupéis por el día de mañana, que habréis de comer o que habréis de vestir. No te preocupes por el alimento, porque la vida es más que el alimento, es decir, cosas esenciales. Lo que comas, lo que comas es lo de menos, es decir, lo que vale es más la vida. Lo que te pongas es lo de menos, lo que vale más es el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Crozan hace una identificación de cuáles son los contenidos que predica la filosofía cínica, y
y cuáles son los contenidos de las enseñanzas de Jesús. Y encuentra un cierto parecido, en donde se trata de vivir, porque eso así lo encontramos en la filosofía cínica y también lo encontramos en las enseñanzas de Jesús, de llevar la vida en base a cosas esenciales y no en base a cosas superfluas y pasajeras. Por eso es que para Crozan, eh, el enfoque sobre Jesús es en estos términos, como un promulgador también de la filosofía cínica. Y dice aquí un Jesús cuyas enseñanzas ponían que también esto es algo este, que, se, que se pudo destacar y que es muy destacable, que es un Jesús cuyas enseñanzas ponían en riesgo la jerarquía y el poder de su tiempo. ¿Por qué? Eh, Porque la evidencia nos muestra que efectivamente los más acérrimos rivales de Jesús fueron justamente las autoridades. No, no fue el pueblo, no fue la gente común, sino justamente lo fueron los líderes religiosos del tiempo de Jesús, porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, ¿no? Entonces, eso también es parte de las observaciones que realizó Crozan, bueno, y otros autores también. Eh, Otra opinión por ejemplo, la opinión de Thyssen, teólogo y sociólogo y escritor alemán. Él identifica a Jesús como un revolucionario social. Él observa, el enfoque sobre Jesús es eminentemente social. Entonces, en este enfoque social, por sus acciones, por su discurso, por ir en contra del régimen, del status quo, por retar a las autoridades de su tiempo, por tener un tipo de predicación subversiva, ¿no? Recordemos que también al apóstol, digo, perdón, al profeta Juan el Bautista, lo matan por hablar en contra de lo mal que se portan las autoridades, ¿no? Cuando le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿no? Entonces, para ti ser el rasgo más distintivo de Jesús en sus acciones y en su predicación es la parte revolucionaria. Entonces, él identifica a Jesucristo como un revolucionario social, alguien que quiere reformar el orden social, un reformador del orden social. Así él lo identifica, pero como decimos, observando rasgos de la evidencia que viene en los escritos, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, cada uno de estos autores van a identificar de esa evidencia escritural, van a identificar aquellos rasgos que a ellos les parece lo más distintivo y por eso como profeta de tipo apocalíptico, en el caso de Albert Schweitzer, como un sanador de personas carismáticas, en el caso de Borg, como un promulgador de la filosofía cínica, en el caso de Crozan, o como un revolucionario social en el caso de Thyssen. Porque cada uno de ellos va desde su muy particular punto de vista, va a destacar lo que a ellos les parece como distintivo del Jesús histórico. Y seguimos avanzando, por ejemplo, un Mesías judío, que es en el caso de un teólogo inglés, que es Wright. Él dice que Jesucristo entra en el corte típico de aquellos Mesías. Recordemos que antes de Jesús había habido movimientos mesiánicos, a veces muy, muy sangrientos, porque en esencia el Mesías
es el líder social y político que restaura el poder y el estatus, o devuelve el estatus y el poder a Israel, no como pueblo sometido, sino como pueblo o nación gloriosa como en algún momento lo tuvo. Y hay registros de que justamente en el año 4 de la era cristiana, un, este, un profeta de tintes mesiánicos causó una revolución de tal magnitud que fue necesario que intervinieran los ejércitos romanos y aplastaran ese movimiento mesiánico. Pues fue un episodio bastante sangriento porque murió mucha gente a este personaje. De hecho, lo crucificaron también porque era el método de tortura y muerte preferido para los judíos ante movimientos de sedición o intentos de sedición era inevitablemente en la cruz. Entonces, lo que hace Wright es identificar a Jesús como un Mesías típico judío dentro de ese mismo corte. Y dice aquí que en esta visión que tiene Wright de Jesús deseaba recuperar el papel misional del pueblo judío ante las naciones, que es la posición tradicional acerca del tema del Mesías, que es lo que se busca siempre, pero Wright lo observa, ¿no? Dice, viendo la evidencia de los escritos, identifica este aspecto de Jesús como un Mesías típico de esa línea judía. Y el último que tenemos aquí para mencionar es el de Bruce Chilton. Dice Bruce Chilton que se ubica en las enseñanzas de Jesús, en todas esas parábolas típicas de los rabinos, ese estilo de enseñanza de los rabinos. Bueno, entonces identifica a Jesús como un rabino. Dice, Jesús estaba eh, interesado en dirigir un avivamiento espiritual en medio de un ambiente de corrupción religiosa y política, que entonces incluso en esta misma línea de Chilton, de Bruce Chilton, sobre hablar de Jesús como un rabino, también ha habido otras posturas muy similares de identificar a Jesús también como un esenio, como que si Jesús fuera también un esenio, porque los esenios fue un movimiento, fueron un grupo que ya no estaban en acuerdo con los líderes y ya no está, porque los líderes tenían muchos arreglos del tipo político en este caso con Roma, ya no estaban de acuerdo con ellos por esas alianzas políticas que establecían los líderes religiosos con este caso con los romanos. Y decían, los esenios decían que la fe y la religión se había corrompido. Entonces, por eso los esenios formaron un grupo de reacción y prefirieron separarse y llevar a cabo su religiosidad, sí, pero separada ya de la religión oficial o de la religión tal y como era llevada por los líderes de aquel tiempo. Entonces, sobre esta misma observación que hace Chilton acerca de Jesucristo como un rabino, ha habido también posturas que lo identifican también como un esene, o por lo menos con rasgos de la ideología esenia. Entonces, podemos mirar cómo la reflexión acerca de Jesucristo y de su obra no queda, eh, no es fácilmente agotable. Diríamos que estas diferentes maneras de ver y de interpretar a Jesús, de alguna manera, obviamente que son parciales, porque algo es parcial cuando no se ve todo completo. O sea, tenemos que ver el paquete completo. Entonces,
ver a Jesús solamente como un profeta de tipo apocalíptico, aunque hay evidencia de un discurso apocalíptico proferido por Jesús, o verlo simplemente como un sanador carismático, que Jesús sí sanó y Jesús poseía ese poder y esa vitalidad del Espíritu, porque dice en una discusión que tuvo con dos líderes, le decía, si yo por el dedo de Dios expulso a los demonios y sano a las personas, esa es evidencia que el reino ha llegado a vosotros. Y los líderes enojados con Jesús y no de acuerdo con sus acciones y con sus enseñanzas, lo acusaban y le decían, pues tú no echas fuera a los demonios, sino por Belzebú, lo cual constituyó la señal que, que Jesús señaló como la blasfemia imperdonable, es decir, acusar las acciones del espíritu como si fuesen acciones del propio demonio. Pero fue una locura por parte de los líderes del tiempo de Jesús acusar a Jesús de esto. Entonces, efectivamente sí tenemos a un Jesús sanador, poseedor de esa vitalidad del espíritu para cobrar aquellos portentos. Entonces, sí, lo tenemos. Tenemos también a un Jesús que enseña sobre la vida, que enseña sobre la esencia de la vida. Dice, dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde el polvo y el hollín corrompe, ¿no? Dice, haceos tesoros en el cielo, pues busquen lo esencial, ¿sí? Si tenemos a un Jesús que enseña sobre eso, sobre la verdadera valía de lo humano, de la vida. Sí tenemos a un Jesús que enseña sobre eso. Por supuesto, tenemos a un Jesús que no está de acuerdo con cómo se llevan a cabo la vida social, ¿no? De marginar a las personas porque se les considera pecadores, como sino Jesús aboga por esta integración de todos los seres humanos, ¿no? Tenemos también a un Jesús que está convencido de que hay un mensaje de Dios que debe compartirse a todas las naciones, lo que es la misión de Jesús es un acto delegado para los suyos. Entonces, sí, tenemos un Jesús interesado en transmitir una imagen de Dios correcta a las naciones. Primero, experimentándola, porque esto efectivamente el pueblo desvió su camino. Ellos habían sido elegidos, el pueblo de Israel había sido elegido para hacer luz a las naciones. ¿En qué sentido? Bueno, luz a las naciones porque ellos tenían al Dios verdadero. Entonces, este camino se pervirtió, se perdió, se diluyó. Y entonces sí, tenemos a un Jesús interesado en recuperar la verdadera imagen de Dios para que con esa verdadera imagen de Dios transmitirlo al mundo, llevar el mensaje, este mensaje misionero al mundo. Sí, sí tenemos en Jesús esos intereses y por supuesto tener un Jesús no contento con la normatividad religiosa de su tiempo, cuando en el testimonio de Juan entra en los atrios del templo y cansado de ver esa corrupción de la vida religiosa, vuelca las mesas, y corre a todo el mundo de ahí del atrio, porque ya habían convertido en un negocio toda la experiencia religiosa, ya era un negocio prácticamente, un intercambio comercial y entonces Jesús quería recuperar y volver a lo esencial de la fe. Sí, claro que sí, tenemos también a ese Jesús, pero no se puede ver a Jesús de manera parcial. Hay que verlo de una manera completa. Y bueno, estas aportaciones nos brindan una
un aspecto diferente de Jesús, que bueno, tiene su parte positiva porque nos obligan entonces a reflexionar y a poner más atención en los detalles. Yo creo que eso es una parte muy positiva de obligarnos a tener una consideración más integral de la persona de Jesús, bueno, a través de estas visiones parciales, pero son cosas que también nos han favorecido en nuestra propia reflexión y profundización de quién es Jesús, de quién es aquel personaje que hoy constituye el centro de nuestra fe y cómo nosotros entonces debemos de una manera mucho más renovada y mucho más comprometida seguir estudiando a Jesús para obviamente aplicar todo lo que Él nos vino a enseñar, aplicarlo porque caminamos en un horizonte de esperanza en el cual aguardamos una conclusión de todas las cosas. Y en ese camino nos encontramos y tenemos que hacer lo propio también. Bueno, dice, desde una perspectiva integral, porque eso es lo que importa. Hay que tener una perspectiva integral acerca de la persona de Jesús. Dice, ¿cuáles elementos constituyen el mensaje del Evangelio? Normalmente identificamos siempre identificamos la parte del Evangelio en sus aspectos éticos. Que normalmente cuando pensamos en el Evangelio, en Jesucristo y todo eso, pensamos siempre en la parte, está bien, sí, pero esta parte no debe estar desligada de lo otro. ¿Y qué es lo otro? La parte escatológica, es decir, la esperanza del futuro que ya va reformando el presente. Es decir, el anhelo de el reino eternal, el anhelo y la esperanza de ese reino eternal, pero que ya va configurando, que va reformando, que va modificando el presente. Y entonces, por eso el llamado de Jesús sobre el reino, el llamado de Jesús cuando dice, porque a nosotros, a ustedes les dirán, mira el reino, acá, el reino esto, el reino el otro, las señales, en fin, dice, y ustedes no hagan caso, dice, porque el reino de Dios entre vosotros está, entre vosotros ya está, es decir, ya comenzó, ya fue inaugurado. Y obviamente fue inaugurado a través de sus acciones y a través de su presencia en nuestro escenario histórico. Desde allí arranca la escatología y aunque habrá de tener una culminación, esa culminación ya orienta todo el presente para ese final, para ese desenlace. Es como, es como si dijéramos que aunque no sabemos cuándo el Señor vendrá, porque no hay una fecha, no hay una hora, pero sí tenemos la certeza de su retorno. Y como tenemos la certeza de su retorno, entonces convertimos todo nuestro presente en esa esperanza escatológica que ya va cambiando las cosas para justamente que Él nos encuentre, porque esa es la convicción y la esperanza nuestra para que Él en el retorno pueda decir de los suyos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes. Y ahora ya vivimos intentamos vivir esa parte de la escatología también. Por supuesto, el mensaje del Evangelio también se ubica en lo carismático, es decir, en este fluir del Espíritu, en ese movimiento que el Espíritu tiene en la iglesia a través de los dones y los ministerios, pero también en el creyente.
en esa renovación que el Espíritu va haciendo constantemente en nuestras personas para que se logre lo que el apóstol decía, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, es decir, una revitalización de lo humano asistido por el Espíritu y en este cumplimiento de la voluntad divina en nosotros, ¿no? Por eso es que eh, el apóstol Pablo señala para los creyentes, dice, pues no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, esta cuestión del don, porque carisma es don, esta cuestión carismática es esta cuestión de la influencia del poder, de la virtud del Espíritu en nosotros, nos hace, en ese sentido, nos hace carismáticos, carismáticos en el sentido de que somos portadores de la virtud del Espíritu, como Jesús lo fue. Entonces, ese fluir del Espíritu se tiene que mostrar también en el creyente. Y bueno, la parte de la contracultural es también ese aspecto de que no todo lo que, bueno, tener la conciencia de que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Dice un dicho por acá, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que llama la atención es bueno, no todo lo que parece gustarle a todos es lo mejor. Entonces hay que buscar qué es lo esencial. Hoy tenemos muchas corrientes ideológicas en los cuales se sustenta los valores, se sustentan las expectativas de vida, etcétera, ¿no? Y a veces no son cosas esenciales. Somos afectados en nuestra realidad actual por muchas ideas que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la apariencia, que tienen que ver con hay pero me refiero a cuando estas cosas se parcializan y se llevan al extremo. Me refiero a esa parte, ¿no? Corrientes ideológicas que obviamente son parciales y que se llevan al extremo, que hoy tenemos muchas. Entonces, la parte de lo contracultural es estar filtrando qué, qué hay en la sociedad que contraviene las enseñanzas del Evangelio. ¿Qué hay, qué se practica en la sociedad actualmente, pero que no está alineado con las enseñanzas de Jesús? Entonces, esta parte contracultural, hay un autor protestante evangélico inglés, se llama John Stott. Él justamente tiene un libro que se llama así, Contracultura Cristiana. Y la intención, él estudia todo lo que es el Sermón del Monte y cómo el Sermón del Monte para John Stott, en este análisis que él hace de las enseñanzas de Jesús, constituye una contracultura cristiana. Es decir que para John Stott, el anuncio de Jesús, las enseñanzas de Jesús contenidas en el Sermón del Monte, nos dan todos los elementos y todas las enseñanzas necesarias para rescatar lo esencial de la vida, lo esencial de la persona, lo esencial de las relaciones, lo esencial del contacto con Dios. Y todo eso a veces es contracultural porque el mundo enseña cosas totalmente opuestas al valor esencial de las personas, opuestas a las relaciones sanas y edificantes y opuestas en la visión que se tiene de ellos. Entonces, es un libro muy interesante que tiene John Stott y que analiza que las enseñanzas de Jesús o muchas de sus enseñanzas son contraculturales en el sentido de que se oponen a las corrientes populares e ideológicas del mundo actual. Bueno,
Pero esta debe ser una perspectiva integral. Y por supuesto la parte ética, ¿no? Que es algo importantísimo pero repito, es lo que normalmente mucho hacemos énfasis o un énfasis que también es interesante e importante, pero que quizá tradicionalmente es lo único que destacamos del Evangelio, ¿no? La parte y que repetimos, si es necesaria, es importante, pero tiene que verse todo en un sentido integral, por supuesto. Am, entonces, tenemos que toda nuestra visión cristológica debe basarse, idealmente debe basarse en esta integración de la persona de Jesús, tanto referido a lo humano como referido a lo divino. Por supuesto, hay atributos de la naturaleza humana, hay atributos de la naturaleza divina, y estos están demostrados, están ahí, ¿cómo se dice? Perfectamente integrados, dan testimonio de esta unión que en teología sistemática se conoce como unión hipostática, es decir, lo que se señala abajo, dice, en la persona de Jesús existe una perfecta comunicación de atributos cuya unión no altera su doble naturaleza. Una perfecta comunicación de atributos. No fusión, no confusión, no revoltura ni nada de eso, sino se siguen conservando las cualidades de una y otra, pero en una perfecta comunicación. ¿Qué decíamos? La verdad, y esto lo hemos enfatizado en varias ocasiones, que es uno de los más grandes misterios de la teología cristiana, ¿no? Cómo es que en la persona de Jesucristo se da esa presencia de lo divino y lo humano, realmente por la fe lo admitimos, lo predicamos, lo, lo aceptamos, pero es complicado explicarlo, ¿no? Y como es complicado explicarlo, entonces queda justamente en el misterio. Pero un misterio no que da miedo o que causa desesperanza, sino al contrario, un misterio que genera fe y que genera confianza, y por eso pertenecemos a este movimiento de la fe cristiana. Bueno, eh, eh, este es solo algo así como para ubicarnos, dice, la doble naturaleza de Cristo y sus consecuencias para la economía salvífica. ¿Cuál de las señoras de Jesucristo identifica su naturaleza divina y cuál identifica su parte humana? Bueno, a lo mejor es muy fácil identificar aquellas acciones y respuestas y muestras que identifican su parte humana, ¿no? Por ejemplo, las emociones en Jesús cuando se irrita, cuando se cansa, cuando se fastidia, cuando tiene ternura, cuando está muy interesado en enseñar cosas, en descubrir cosas para los demás, en el sentido de entender mejor a Dios, entender mejor la vida, entender mejor la fe. Entonces, tenemos ahí muchas cosas que pueden identificar la parte humana de Jesús. Y ¿cuáles cosas identifican o qué aspectos identificarían su naturaleza divina? Bueno, creo que lo más evidente, la acción de Jesús más evidente, y lo cual nos lleva a considerar su parte divina, pues si pensamos en los milagros, no son necesariamente los milagros, porque tenemos otros personajes como Moisés, como Elías, como Eliseo,
que también obraron portentos, que también hicieron milagros, pero no eran hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la acción de Jesús que claramente muestra el aspecto de su divinidad? Y esta parte es algo muy sencillo, es su capacidad de perdonar pecados, y como bien reconocieron los líderes de su tiempo, que señalaron quién puede perdonar pecados si no solo Dios. Pero Jesús podía perdonar pecados. Y ese aspecto tan sencillo, pero tan esencial, muestra su naturaleza divina. Y por eso, para los líderes de aquel tiempo, Jesús blasfemaba, y de hecho estuvieron a punto de apedrearlo, y rasgaron sus vestiduras y hicieron todo un acto muy dramático, porque Jesús tenía esa capacidad de perdonar pecados. Y como bien lo señalaban, porque en esto tenían mucha razón, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús podía, debido a su naturaleza divina. Entonces, esto es algo que a plenitud identifica la parte de su naturaleza divina. Y por último, y con esto vamos a cerrar, queridos hermanos, ¿qué es el concepto de gracia? Un concepto muy, muy manejado hoy día, pero tenemos que enfocarlo lo más correctamente posible. Es el concepto de la gracia dentro del orden de salvación. ¿Por qué Dios no pudo perdonar simplemente al ser humano sin necesidad de que hubiera expiación? Que debemos entender por pecado, que es la salvación, porque hemos sido salvados. Fíjense que la gracia para entenderse de manera completa, hay que entenderla en relación a esos otros factores, o a esos otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de expiación. Tiene que haber expiación para que haya perdón, para que haya remisión de pecados. Sin expiación no puede haber remisión de pecados. Por eso, aunque los cristianos predicamos la gracia y nos gusta mucho el concepto de gracia, a veces cuando dejamos de lado la expiación, estamos restando esencia a la gracia, porque efectivamente, aunque somos, como dice Pablo, justificados solamente por fe, y la justicia de Dios es regalada a nosotros, bueno, esto tuvo un precio. Y el precio fue la expiación que obró Jesucristo en la cruz. Y entonces esto significa que la gracia tuvo un costo. La gracia, como decía un profesor mío hace muchos años, dice, la gracia es gratis, pero no barata. No, no es barata porque tuvo un alto precio, tuvo de hecho el más alto precio que los seres humanos podemos imaginar, y es la muerte de Jesucristo. Y es gratis porque es un don, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Pero no se puede hablar de gracia sin hablar de expiación. Entonces la expiación arroja luz sobre el concepto de gracia. Otra de las cosas, los conceptos relacionados, es la cuestión del pecado. El pecado, minimizar el pecado, ignorar la condición pecaminosa en la cual se mueve la, eh, la humanidad hoy día, es también no tener una correcta dimensión sobre la gracia. La gracia existe porque el pecado existe. El pecado es algo real. No es meramente algo conceptual. El pecado es real y se puede ver en todos sus rasgos concretos hoy día. Asesinato, toda clase de violencia que se pueden imaginar, todo tipo de violencia, todo son signos del pecado que hoy se mueve en la humanidad.
pero también por eso está la gracia. La gracia limpia, la gracia renueva, la gracia regenera. Es decir, todo esto que también tiene la gracia nos ayuda a superar esta condición de pecado, entendiendo que el pecado es una cuestión real, es una cuestión eh, que no solamente pertenece al lenguaje de lo religioso, sino el pecado tiene múltiples manifestaciones hoy día que la consecuencia de ello es una desestabilización en el orden de las relaciones humanas, ¿no? En el orden social. Muchas cosas suceden y tienen su raíz en cosas, en este rompimiento, porque el pecado es un rompimiento de las relaciones con Dios, pero también de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, este rompimiento de la armonía con Dios y con los seres humanos causa todas esas consecuencias que hoy tenemos. Y por lo tanto, que la salvación es ese ofrecimiento de una vida alterna, de una existencia alterna que nos ayuda a construir una situación de paz, una situación de bienestar que ya es diferente, y que se convierte en en el único medio para salir de una vez por todas de este mundo caído y superar todas aquellas limitaciones de la carne, yendo hacia una humanidad totalmente renovada. ¿Y para qué hemos sido salvados? ¿Por qué Dios quiere salvarnos? Bueno, esa es una gran pregunta. Ha habido una inversión. Dios, si queremos utilizar ese tipo de lenguaje, pero Dios ha invertido mucho en el ser humano. Ha invertido mucho y como dice el apóstol Pablo, dice, si Dios nos ha dado lo que era más precioso para que es la vida de su Hijo, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Hay una inversión de Dios en el ser humano increíble. Y tenemos que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué Dios quiere salvar al ser humano? ¿Qué es lo que tiene el ser humano que Dios quiere salvar? Bueno, esa es una gran pregunta y eso eleva mucho el concepto del humano. O sea, el concepto del humano tiene para Dios un valor tan increíble que Él puede dar lo mejor de sí, puede darnos lo más precioso, que es la vida de su Hijo, con tal de lograr nuestra salvación. Y obviamente todo esto es un gran tema y no, ya con eso nos perfila al último de los temas que vamos a estar revisando en nuestro curso de Teología Sistemática 2, que es los aspectos de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y con ese tema que comenzaremos a mirar a partir del lunes próximo, vamos a cerrar nuestro curso 2 de Teología Sistemática. Vamos a entrar entonces al tema de la soteriología y vamos a revisar estas cosas que ya nos están introduciendo en el tema, ¿no? ¿Por qué Dios quiere, por qué Dios quiere salvarnos? ¿Qué es la salvación? Y los conceptos que son afines para entender todo este tema. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Como siempre, mi deseo es que Dios les bendiga mucho y nos vemos con el favor de Dios para el día lunes. Que pasen un bendecido sábado y un lindo fin de semana con la familia y siempre tomados, como es nuestra convicción de fe, siempre tomados de la mano de Dios. Bendiciones, hermanos. Un abrazo y nos vemos el Amén. día lunes. Bendiciones. Pasa usted. Bendiciones, hermano. También un abrazo.
Claro, mi Bendecido hermano. santo. Bueno, muchas gracias, hermano. Hasta usted, mi hermano. Claro, bendiciones para usted y su familia y nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Pasa a ustedes. Dios mediante, mi hermano.